gran bendición, seguro. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, como aprecio siempre el espíritu de todos ustedes que están trabajando aquí en España, cuando viene alguien nuevo, la manera que ustedes están aquí para ver cómo ayudan y animan a alguien que viene a un lugar que es extraño para él y su familia, y eso es una tremenda bendición. Bueno, hermanos, quiero también agradecerles mucho por permitirme estos días recuperar. Y bueno, ya creo que estamos más o menos bien, pero ya estamos estando bien. Y ahora ya tengo que regresarme y vamos a ver después de la llegada ya en qué situación y qué circunstancia nos encontramos. Les invito una vez más al libro de Santiago, capítulo 1, y les prometo que hoy llegamos al capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a ver, yo creo que indudablemente mínimo vamos a rápidamente pasar por el 4 y el 5, pero hermanos, vamos a ver cómo nos va. De nuevo, quiero recordar a cada uno de nosotros que este libro enfoca y pone la atención al hecho de que Dios espera que nosotros vivamos lo que nosotros decimos que creemos, que nosotros no nos engañemos, como vamos a ver un momentito que dice que el oidor se engaña a pensar que el conocimiento de las verdades son suficientes, y el hecho de que nosotros estemos viviendo contrario a eso refleja de que no hemos abrazado en verdad esas verdades para nosotros mismos a nivel personal, que no creemos en verdad lo que decimos que creemos. Y bueno, terminamos aquí cuando al final nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y luego comienza a tocar temas específicos. Es como haber establecido algún tipo de fundamento, especialmente todo el capítulo 1 y no el capítulo 2, a comenzar a hablar de áreas muy específicas en la experiencia y la vida cristiana y la vida de fe como debe de ser vivida. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el rico que es, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, y su hermosura, la hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y al final, en luz de la eternidad, todo lo que el rico ambiciona, trabaja, a veces toda una vida, termina siendo en nada, en luz de la eternidad. Y hermanos, Dios no tiene ningún interés avanzar o ayudar nuestras ambiciones en este mundo, escuche, aparte de que esté conectado con las cosas eternas, en esa luz. Y vaya, sí, está pintando una imagen muy, muy mala para el rico, y vamos a darnos cuenta
¿verdad? Que más adelante, entrando al capítulo 2, que aparentemente había un problema en relación a esto ah, el que tenía y el que no tenía, y la manera en que eso se reflejaba, ¿verdad? En las actitudes y distintos niveles de posición social a las cuales comienza a atender el capítulo 2. Y luego el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y vaya, esa expresión es como el que ha pasado la prueba, el que ha llegado a aprender a enfrentar todo conflicto, adversidad, prueba, de la manera en que se nos dice. La bienaventuranza no se encuentra, hermanos, en el hecho de que ya obtuvo victoria, pasó la prueba y allí está y no habrá más. No, la bienaventuranza está en haber él llegado a un paso más, a vivir de esa manera, a enfrentar. La bienaventuranza está el saber cómo enfrentar las diversas pruebas en la forma, en la instrucción que nos acaba de dar, porque las luchas y las pruebas nunca van a terminar. Y hermanos, allí se encuentra la bienaventuranza. No en el hecho de que pasamos la prueba para nunca más volver a experimentar otra, sino la bienaventuranza se encuentra en saber cómo enfrentar. Cuando yo llego a ese lugar, ahora después de la prueba de nuestra fe, y vuelvo a repetir que no sucede sin esto, no llegamos a esa bienaventuranza y el proceder a cada cosa que enfrentamos sin que nuestra fe sea probada, algo que es inevitable. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y bien, hermanos, el día domingo en la iglesia estuvimos hablando de este asunto. Encontramos aquí que la motivación a seguir adelante, a confiar y poner fe en nuestro Dios, es el amor. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Y tantas veces como pastor, situaciones difíciles, personas enfrentando enfermedades terminales, cáncer, la pérdida de un hijo o una hija, muchas veces mi respuesta es, hermano, primeramente quiero decirle que estamos orando por usted y no podemos explicar todo, no lo podemos explicar, hay muchas preguntas que no podemos contestar y pretender hacerlo es, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, yo entiendo, yo comprendo lo que usted está pasando, tengamos cuidado con eso, porque en verdad es que yo no puedo comenzar ni a comprender, pero lo que les digo es esto, lo que sí sé es esto, que Dios le ama. Y en medio de todo lo que no podemos explicar, sabemos que Dios nos ama y que jamás nos desea ningún mal. Y nada más decir a la persona, estoy orando por usted. El amor de Dios. Y aquí encontramos la motivación de confiar en ese Dios y luego vivir en obediencia en instrucción que nos acaba de dar para enfrentar pruebas. Podemos confiar, hermanos, podremos tener fe en un Dios que nos ama. Podemos. Amén. Y de la misma manera, esa misma es la motivación de por qué y cómo nosotros, hermanos, podemos seguir la instrucción que se nos acaba de dar
y nosotros vivir en obediencia, no obstante lo que estemos enfrentando. Y la palabra de Dios aquí está dando una bienaventuranza y dando a entender, ¿verdad?, la recompensa y el galardón para aquel que soporta la tentación. Recibirá la corona de vida. Y luego ahora comienza a entrar a otra área que a la vez está conectada. Dijimos el día de ayer que cuando nosotros enfrentamos dificultad y adversidad y no enfrentamos las cosas de acuerdo a la instrucción aquí en las Escrituras, entonces, hermanos, es el tiempo en que peligramos más a tomar decisiones equivocadas, actitudes equivocadas y cosas que al final, contrario a los propósitos de Dios y lo que Él quiere cumplir en nosotros, el fundidor que quiere purificarnos, hermanos, y hacernos lo que debemos de ser para su máximo uso, invitamos más problemas y abrimos la puerta a la tentación. Y por eso es que en el versículo 13 comienza a decir: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Habiendo tratado, hermanos, con lo que es la tentación, de las cosas que simple y sencillamente suceden y ocurren en la vida, ahora entra a otra parte de tener cuidado en relación a la tentación. Hay dos formas de tentación en referencia aquí: las pruebas, los problemas que nos vienen a cada uno de nosotros en la vida inevitablemente, y luego aquí entra a otra parte o área de definición de tentación, y esa es la solicitud y la invitación a hacer el mal. Tentación no es pecado, tentación es invitación al pecado, es solicitud a pecar. Y habiendo tratado con el primer significado de la palabra tentación ampliamente, ahora trata con el segundo significado de la palabra y dice: cuando uno es tentado. En las pruebas providenciales, si no respondemos como se nos acaba de instruir, somos tentados. Y interesantemente, la tentación específica de la cual habla aquí es, de alguna manera, hermanos, nosotros atribuir lo que está sucediendo a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga, ¿verdad?, no diga que es tentado de parte de Dios. La palabra aquí es muy interesante. La palabra aquí, apo, es diferente a la palabra hupo. Hupo es una causa directa. Apo es una causa indirecta. O sea que, ¿quién aquí se atrevería a directamente echarle la culpa a Dios? Como dijo aquel, nadie se atrevería a directamente echarle la culpa a Dios. Pero no usa la palabra hupo, usa la palabra apo, de una insinuación indirecta. Y entonces, aunque nosotros, una vez más, y para aplicación, porque una vez más, he dicho tantas veces, batallamos en una aplicación práctica a nuestra vida personal, pensando que esto no aplica a nosotros, y
no, pues yo jamás, ¿cómo yo me atrevería a inculpar a Dios? Pero habla de formas indirectas en que nosotros a veces somos tentados a echarle la culpa a Dios. Disimuladamente. Nosotros, hermanos, tenemos que comprender que esta es la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa desde el principio. No aceptar responsabilidad. Y sabe que en luz de lo que acabamos de aprender y ver la soberanía de nuestro Dios y nuestra confianza y fe en enfrentar lo que nos venga de la manera que Santiago nos dice, en luz de todo eso, una pregunta. A fin de cuentas, en una forma u otra, aunque a veces usamos, ¿verdad?, a alguien, ¿verdad? Desde el principio, ¿a quién usó Adán? A Eva. A Eva. Pero entonces en ese contexto dijo, la mujer que tú me diste. Tú me la diste. Yo no la pedí, yo estaba dormidito. Ayer hablábamos. Yo estaba dormidito, tranquilo, y tú me la diste. No es cierto, o verdad, que aunque a veces usamos situaciones y usamos a personas para inculpar, a fin de cuentas, no estamos echándole la culpa a Dios. Como hijos de Dios, escúchenme más, como hijos de Dios no hay nada que viene a nuestra vida que no permite. Nada. Y hermanos, nosotros tenemos que aceptar esto para no caer en esa trampa y comprender nuestra tendencia de echarle la culpa a algo o a alguien y no aceptar responsabilidad. Adán siendo el primero. Ahora, y luego comienza a describir actualmente de dónde proviene lo que al final termina separándonos de Dios. Dice la Biblia, sino que cada uno, ¿cada qué? Uno. ¿Eso lo incluye a usted? Amén. ¿Eso me incluye a mí? Amén. Claro que sí. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Qué instrucción tan importante para nosotros entender, hermanos, cómo es que paso a paso nosotros terminamos donde nosotros decimos que no queremos terminar. Nosotros, como bautistas independientes fundamentales, tenemos convicciones, estandartes. Ahora, no podemos, hermanos, legislar el corazón. No podemos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos comprender que si yo no quiero terminar allá, entonces yo tengo que evadir los pasos que me van a llevar a donde yo digo que no quiero ir. Los cristianos no entienden. Los jóvenes menos lo entienden. La razón de por qué resisten y por qué tantas prohibiciones y por qué no puedo hacer esto y por qué una lista de reglas exageradas de lo que podemos hacer, no podemos hacer y lo que no se permite, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, en esta instrucción entendemos. Comienza, dice la Biblia, con concupiscencia. El arduo deseo del alma de deleitarse y disfrutar o obtener algo. Y la forma aquí es un verbo, anhelar, desear. Y luego dice la palabra de Dios que la concupiscencia, yendo al próximo paso y uniéndose con la atracción, es atraído. Concupiscencia, atracción,
es seducido. Y es por decir, ¿cuánto les gusta aquí pescar? ¿Cuántos les gusta? ¿A nadie les gusta la pesca? Es por decir, hermanos, lo que usamos como carnada para atrapar al pez, para que tome la carnada. Y entonces dice que cuando la concupiscencia y la atracción es atraído, y lo dice seducido, y eso entonces nos lleva a vivir en ese lugar que se llama tentación. La victoria en la vida del cristiano no es, hermanos, el intentar de resistir el pecado. La victoria se encuentra en no ponernos en lugar de tentación. Y en verdad que el cristiano común se consuela que no ha llegado a donde dice que no debe de ir el cristiano, o quiere ir al cristiano, pero el cristiano común vive allí en el borde, en una línea muy fina. El Señor dijo, velad y orad que no entréis en pecado. ¿Sí? No. No. Dijo, velad y orad que no entréis en Tentación. tentación. ¿Tentación es pecado? No. No. Y nosotros estamos tratando de tener victoria contra el pecado, y aquí se nos está dando instrucción del proceso por medio del cual usted y yo cedemos a la tentación que al final termina en muerte. Y bueno, interesante aquí que la palabra concepción. Allá en la iglesia, a veces cuando viene un hermano y dice, pastor, no va a creer que mi esposa está esperando. Así como que no sabe cómo y por qué sucedió. Mi esposa está embarazada. Así como, I don't know what happened. No sé qué pasó. Y aquí, indudablemente, usa esa palabra porque está hablándonos de la certeza y la seguridad que una vez este proceso, ¿verdad?, llega a su consumación, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Va a suceder. El fin va a ser este. Y si nada más nosotros, si aquí en la concupiscencia, en mis deseos, si aquí es donde comienza ese proceso, ¿qué tan importante es que yo vele y tenga mucho cuidado de mis deseos y de lo que indudablemente la palabra de Dios nos habla de los deseos? Y dice la palabra de Dios que el que desea algo, y esto hablando en palabras sencillas en Proverbios, el que desea algo hace lo que tenga que hacer y paga el precio que tenga que pagar para conseguir lo que quiere, lo que desea. Ahora, pero hermanos, interesantemente, después de eso, yo creo que esa es la razón que entra a la palabra de Dios, y cómo es que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y luego la bienaventuranza de aquel que tiene la correcta, ¿verdad?, actitud y perspectiva hacia la palabra de Dios. Porque es hasta a través de la palabra de Dios, hermanos, que nosotros hacemos a un lado nuestros deseos y comenzamos a adaptar los deseos de Él. Ahora, dice aquí que Dios no puede ser tentado por el mal, que contrario a alguien pensar que nuestro buen Dios que nos ama nos pondría en tal situación, no debemos de estar nosotros indirectamente, en alguna forma, queriendo inculpar a Dios, porque contrario a eso, 17,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios es inmutable, Él no cambia, Él no varía en quien Él es, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Contrario a aquel que de una manera indirecta se atrevería a tratar de inculpar a Dios, nos dice no. No, toda buena dádiva, ágape, de donde agarramos el nombre ágape, ¿verdad? Ágape, todo lo bueno, todo don, lo que, y hermanos, recordemos quién lo da y qué es lo que da. Dios, hermanos, todo lo malo, yo. Todo lo bueno, Él. Todo. Y nos ayuda una vez más, porque recuerden, está invitando nuestra fe a absoluta confianza en Dios. El Padre de la luz es el que alumbra el corazón del hombre y que alumbra a toda la creación, que como estábamos hablando ayer, ha sido afectada en la caída de una manera que todavía no hemos llegado a comprender en su totalidad. Dice la palabra de Dios allí en el 18, Él, de su voluntad. Entonces, el indirectamente insinuar que algo malo podría venir de Dios, nos habla ahora del corazón de Dios. Y mira lo que dice, de su voluntad. Contrario a tu pensar, este es el querer de Dios. Él, de su buena voluntad, nos comienza a hablar de todas las dádivas del Padre de las luces. La más grande de todas es la salvación. Amén. Ahora, no lo calculamos de esa manera. Pero no hay bendición más grande que el que Él nos haya hecho, hermano, nacer de nuevo de su divina voluntad por la palabra de verdad. Tenía una hermana allá en la iglesia que siempre que la saludaba, yo le decía, hermano, Dios le bendiga. Y ella decía, bendecida, pastor, bendecida. Y venía de un trasfondo así medio pente, ¿verdad? Y yo decía, ay, esta hermanita pente. Y cada vez, hermana, bendecida, pastor, bendecida. Y dice, ay, hermano, bueno, va a tomar tiempo para quitarle los pente a esta hermana. Pero luego me puse a pensar, la hermana tiene razón. Somos gente bendita, hermanos. Amén. El problema es, ¿verdad?, que cuando nosotros vivimos vencidos por la tentación, el pecado y todo lo que enfrentamos, sea por los problemas o sea las solicitudes que provienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa a hacer el mal, hermanos, no podemos nosotros percibir y aún inclusive indirectamente de alguna forma culpando a Dios. Y termina esta sección Santiago diciendo no, entiende cuál es el querer de Dios, contrario a lo que tú llegarías a pensar. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y hermanos, Efesios nos dice que fue por el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, porque nos amó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y me encanta esta expresión, es que según el puro afecto
de su voluntad. El regalo de Dios, envuelto, ¿verdad?, en la palabra de Dios, nos hizo renacer de nuevo. ¿Por qué no percibimos las cosas de esa forma y de esa manera? Bueno, hermanos, dígame si no es cierto que el cristiano común, incluyendo desafortunadamente nosotros los siervos de Dios, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, normalmente estamos hablando de algo que tiene que ver con el aquí, el hoy y el ya. ¿No? Pastor, ¿cómo Dios me bendijo? Me dieron un aumento. Pastor, mi empresa está prosperando. ¿Cómo bendice Dios? Pastor, mire, ya vio el nuevo coche que traigo. ¿Cómo Dios me bendijo? Y vaya, toda buena dádiva proviene de Él. Pero ¿sabe usted que la naturaleza de las bendiciones de Dios, hermanos, es algo lo que no percibimos? La naturaleza de las bendiciones de Dios son espirituales. ¿Están escuchando? Y muy raro nosotros vemos a alguien que se está gozando por bendiciones espirituales. Y bueno, qué bendición este lugar y el tiempo que el pastor, mi hermano Juan, da para que expresemos esas cosas, ¿verdad? Para que nosotros, más allá de decir, Dios me está bendiciendo, Dios es tan bueno, mira lo que tengo, mira lo que me dio, y en contrario a eso, comenzar a hablar de algo en las riquezas espirituales de Dios. Y allí está, hermano, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo, hermanos, si somos espiritualmente benditos, somos gente bendecida. Entonces la hermana Pente tenía razón. Bendecido, pastor, bendecido. Ya hemos sido bendecidos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y la palabra allí, salvación, hermanos, normalmente cuando nosotros pensamos de salvación, siempre estamos pensando en el sentido de la salvación del alma y de la condenación al infierno. Pero la palabra sozo es muy interesante porque habla de algo que se guarda, algo que se preserva, algo que se mantiene seguro. Entonces, no está hablando aquí, hermanos míos, de salvación en el sentido en que tú y yo lo entendemos. Está hablando de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer, la palabra implantada. Hablando de una implantación de semilla que va a dar fruto para guardar, para preservar, para asegurar, para mantenernos en nuestra vida de fe que inició en nosotros por esa palabra de verdad que nos hizo nacer de nuevo como las primicias de sus criaturas. Y luego nos comienza a decir lo que es importante, lo que debemos de velar en relación a la palabra de Dios. Y por qué muchas veces la semilla de la palabra de Dios termina siendo infructuosa. Quien tiene una medida de tiempo y años sirviendo al Señor sabe de lo que estoy hablando. Nosotros pensáramos que los que tienen décadas escuchando la palabra de Dios, mensaje tras mensaje, seminarios, enseñanzas, y tú pensarías que serían los cristianos más maduros. Hay hermanos allá en la iglesia, se jactan
y dice, yo he estado aquí por 40 años. Y yo a veces casi quiero decir, hermano, no diga eso. Es mejor, diga que acaba de llegar. Porque, hermanos, pensaría que si tiene 40 años, pues de alguna manera la palabra de Dios debería de haber tenido su fruto. Y no es así. Pero es debido a lo que se nos dice cuando dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La presencia de estas cosas, la inmundicia, la malicia, todas estas cosas, hermano, no permite que la palabra de Dios haga lo que tiene el poder de hacer en tu vida y en la mía. Pedro habla de esto y nos dice de que como cada uno de nosotros debemos de desear la leche espiritual de la palabra como niños que recién nacidos. ¿Ha visto el apetito de un niño recién nacido? Hermanos, miren, bueno, yo sé que se está grabando. Me voy a tomar un riesgo de que mi güera no oiga esto, ¿verdad? Pero nuestra cuarta hija es Susana. Ella es pelirroja, tiene pecas blancas, mi hija. Salió a la abuela. Mi mamá era así. Y la mamá, hermano, miren, le metía el biberón. ¿Le dicen así biberón? Sí. Tengo que tener cuidado, porque allá tengo que decir biberón, teta, pacha, y bueno, todo, para que todos me entiendan. Y le corría la leche por las mejillas. Y ya la mamá le tenía que tener otra lista, porque no era suficiente una. Y te doy un lámpara, porque si no, ¿verdad? Y, ¿verdad? El apetito. ¿Qué amarga la leche? ¿Por qué ese apetito de niño recién nacido no está allí? ¿Por qué es que cristianos vienen, reciben palabra de Dios y se van con tremenda bendición cuando casi el 80% de la congregación se van igual? Es la triste verdad. Pero Pedro atiende a lo mismo que está diciendo aquí Santiago, de qué es lo que afecta y la razón de por qué la palabra de Dios no tiene el efecto del poder de lo que puede hacer en tu vida y en la mía. Y por eso es que dentro de ese contexto Pedro dice lo siguiente allí en primera de Pedro, dice, porque acababa de hablarnos de que no fuimos nacidos de semilla corruptible, sino incorruptible, hablando de la palabra de Dios. Y luego dice en el capítulo 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Ahí está todo lo que daña. Ahí está la razón. Pretendemos creer que podemos venir y ser expuestos a verdad bíblica con estas cosas en nuestro corazón. Y que está bien. Y cuando usted y yo vivimos con estas cosas en nuestro corazón, la verdad se expone y la palabra de Dios termina siendo infructuosa. No da fruto. Y bueno, por eso entonces continúa allí en decir, pero contrario a esto dice, ser hacedores. Porque el ser expuesto a la verdad, hermanos míos, y luego todavía yo vivir en inmundicia, y esa palabra allí es la forma más fuerte de la vileza del corazón del hombre. El ser expuesto a la verdad y andar con abundancia de malicia todavía en mi corazón, esa es la razón que terminamos siendo, ¿qué? Oidores. Esa es la razón que pasa el tiempo, verdad tras verdad, aprendemos y vaya que hoy hay tanto a nuestra disposición de profundizarnos en las Escrituras,
entender y comprender y tener conocimiento bíblico, pero sigue existiendo esa brecha tan grande entre lo que decimos que creemos y lo que actualmente estamos viviendo. ¿Cuántos creen la palabra de Dios cuando nos dice que debemos de amarnos como Cristo nos amó? ¿Cuántos creen que de la misma manera, interesantemente, dice que debemos de perdonarnos como Cristo nos perdonó? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? El Señor nos ayude. Porque, hermanos, esto va a afectar. Yo puedo venir a este libro todos los días y esa brecha se sigue haciendo más larga. Y la prueba está que en las iglesias comunes, la gente que más tiempo allí, que debería de lucir más como el Salvador, son los más apáticos y los más indiferentes. Y no debería de ser. Hubo un momento en que, no entendiendo esto, se volvieron oidores. Señor, ayúdanos. Todos somos vulnerables a esto. Si de una manera a la ligera despedimos el hecho de que yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero yo voy a ser diferente. No comprendemos lo que estamos haciendo. No solamente estamos desobedeciendo, pero estamos yendo en contra de la verdad expuesta. Y nos estamos poniendo en un lugar donde terminamos endurecidos a las verdades de tu palabra. Señor, perdónanos. Ayúdanos. Señor, que jamás permitas tú, y en tu proceso de purificación, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que yo jamás llegue allí. Te pido esto para mí mismo y lo pido para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.